Mi vida, como la de muchos, ha estado marcada por la política, por esas decisiones que, buscando el beneficio de unos cuantos, terminan impactando hasta el último rincón de nuestras casas. Cuando inició el neoliberalismo y la decadencia de México. Carlos Salinas de Gortari. El 88, el inicio del neoliberalismo y el inicio de la decadencia de México. El gobierno de Salinas de Gortari solo buscaba a toda costa el beneficio para unos cuantos. Y para muestra basta un botón: la privatización de Telmex y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu. Muy bien, el otro evento es la declaración de guerra del PRI por el dinero de México. Yo quiero todo ese dinero para mí a como dé lugar. En marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y en septiembre de ese mismo año, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. No paraba de repetir que le habían cortado las alas al país, donde la idea de que los cambios profundos eran peligrosos se arraigó en el psique de la colectividad. Claro que México había pasado a ser propiedad de unos cuantos, y a costa de todo. Zedillo, lejos de comportarse a la altura de lo que México necesitaba, aprovechó la situación para endeudar al país, bajo la premisa de que era necesario rescatar la quiebra del sistema bancario. Pagó deudas privadas millonarias, inexistentes de unos cuantos. Fox, lejos de fortalecer al Estado mexicano, se dedicó a trabajar para el PRI. El país estaba polarizado nuevamente con la elección de Felipe Calderón, su presidencia espuria, producto de un proceso electoral lleno de dudas y denuncias. Hoy sabemos que Calderón seguía la misma línea que el PRI, beneficiar a unos cuantos a toda costa. Recuerdo que la euforia en las calles, la sensación de que por fin el pueblo había hablado y su voz había sido escuchada. Fui testigo de un momento histórico porque llega una mujer a la presidencia. El camino no ha sido fácil, pero confío en la fortaleza de nuestra gente, en la resiliencia que hemos demostrado a lo largo de tantos años. Estamos listos para seguir construyendo un país más justo, soberano y próspero. Hola seguidores, ¿cómo están? Hoy quiero tener una charla con ustedes sobre 6 eventos en la historia reciente de nuestro México. A mis 54 años he sido testigo de un México que ha cambiado para bien, y siempre con esa fuerza inquebrantable que nos define, ¿no? Mi vida, como la de muchos, ha estado marcada por la política, por esas decisiones que, buscando el beneficio de unos cuantos, terminan impactando hasta el último rincón de nuestras casas. Hoy es importante, seguidores, que todos los jóvenes de México participen en las elecciones. Hay que decirles a nuestros hijos, sobrinos, nietos, por qué hoy su voto sí cuenta. Decirles que no queremos que regrese el viejo régimen corrupto. De esos eventos que les estoy platicando, el primero habla del 88, cuando inició el neoliberalismo y la decadencia de México. Carlos Salinas de Gortari. El segundo es la declaración de guerra del PRI por el dinero en México. Después el otro fue el famoso error de diciembre, que yo, más allá del error de diciembre, yo lo veo como que esa fue la consolidación del modus operandi de la derecha. Ahorita les platico más. El siguiente es la presidencia cuestionada y el inicio del prianismo. Estamos hablando de Calderón, 2006, cuando fue ese gobierno espurio que realmente no ganó las elecciones. También les platico sobre ese tema. El siguiente evento es cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México y el inicio de la Cuarta Transformación. Y el más reciente, el año pasado, cuando Claudia Sheinbaum gana la presidencia y empieza el segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿sí?
Entonces, son estos 6 eventos el que quiero platicarles y empezamos por el primero, el 88, el inicio del neoliberalismo y el inicio de la decadencia de México. Eso fue el neoliberalismo. Recuerdo cuando en 1988, como si fuera ayer, yo tenía 17 años, estaba lleno de sueños y de la efervescencia de la juventud. Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en medio de una elección controvertida. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones firmes. Él decía que algo no andaba bien, que la caída del sistema era solo la punta del iceberg. En mi inocencia política, yo solo veía la promesa de un México moderno, de una entrada al primer mundo, pero no veía yo más allá. Se hablaba de progreso, de un futuro brillante. Mi familia, como muchas, puso sus esperanzas en ese nuevo amanecer. Mi madre, siempre optimista, pensaba que por fin nuestros esfuerzos se verían recompensados. La realidad, sin embargo, tenía otros planes para nosotros. El gobierno de Salinas de Gortari solo buscaba a toda costa el beneficio para unos cuantos. Y para muestra basta un botón: la privatización de Telmex y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Ruiz Massieu. Por eso hago este llamado a todos aquellos mexicanos jóvenes que hoy disfrutan de becas y facilidades para trabajar con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Ten en cuenta que esas facilidades antes no se daban, porque ese dinero se iba a dar a los bolsillos de unos cuantos. ¿Y cómo? Con la corrupción. Hoy tú que estás en edad de votar, hazlo y defiende esos derechos que tanto trabajo nos costó lograr. Te dejo una encuesta en la descripción. Me gustaría mucho que la respondieras, porque al responderla me voy a dar cuenta si mi mensaje te está llegando, y si no te está llegando, me vas a ayudar a ver cómo hacerle para que sí llegue este mensaje que es para mí muy importante. Muy bien, el otro evento es la declaración de guerra del PRI por el dinero de México. ¿De qué se trata esto? Que en aquel entonces, en 1994, el PRI se dio cuenta que la minita era México y que ya estaban en el poder. Tenían muchos años que estaban en el poder, pero en el gobierno de Salinas dijeron, más bien fue un descaro, ¿no? Se descararon en donde dijeron, yo quiero todo ese dinero para mí, a como dé lugar. Bien, hay 2 eventos en 1994 que dejan en claro que el PRI había secuestrado a México, como les comento. En marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y en septiembre de ese mismo año, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Yo tenía 23 años y, como muchos, todavía creía en el PRI. Veía en Colosio una esperanza de cambio, una figura que parecía entender las necesidades del pueblo. Su discurso en el Monumento a la Revolución resonó en mí como una promesa de un México más justo y equitativo. Su muerte fue un golpe brutal, no solo para la política, sino para el espíritu de la nación. La sensación de que nos habían arrebatado una oportunidad de transformación se apoderó de la gente. En mi casa, mi abuela, devota de la política, no paraba de repetir que le habían cortado las alas al país. Fue un momento de profunda tristeza y desilusión, donde la idea de que los cambios profundos eran peligrosos se arraigó en el psique de la colectividad. Pero lo más importante de dichos eventos es que el PRI había dejado claro que México había pasado a ser propiedad de unos cuantos, y a costa de todo. Por eso hoy les digo, jóvenes, afortunadamente tú no viviste estos tiempos. Por ello yo te los platico, por eso genero este video, para que participes con tu voto tantas veces como sea posible y garanticemos una mejor vida hacia el futuro. Coméntame, déjame ahí tus comentarios para ver si puedo contar con tu apoyo y por qué.
El siguiente evento importante es el error de diciembre y la consolidación del modus operandi de la derecha. En el 95 yo tenía 24 años. Con mucho esfuerzo y ahorros acababa de comprar mi primer coche del año. Era un orgullo para mí, era un Tsuru 95, símbolo de que el esfuerzo valía la pena. Pero la alegría me duró muy poco. El error de diciembre, la devaluación del peso, nos golpeó como un rayo. De la noche a la mañana, mi nuevo auto se convirtió en una carga insostenible. Lo que pagaba mes a mes se multiplicó exponencialmente. Yo no tuve otra opción que venderlo. Fue un trago amargo, una lección dura sobre la fragilidad de la economía y cómo las decisiones macroeconómicas afectan directamente la vida de tantos jóvenes entusiastas. Mi familia apretó el cinturón, la incertidumbre se apoderó de los hogares, la confianza en el sistema se resquebrajó. Zedillo, lejos de comportarse a la altura de lo que México necesitaba, aprovechó la situación para endeudar al país, bajo la premisa de que era necesario rescatar la quiebra del sistema bancario. Pagó deudas privadas millonarias, inexistentes de unos cuantos. Con ello, su modus operandi. Ese fue su modus operandi de ahí en adelante. ¿Sí? Aprovecharse de problemas que había en el país para, bajo esa justificación, endeudar al país y ese endeudamiento agarrarlo para unos cuantos beneficiarse con ellos. Por ello, joven, insisto, ten mucho cuidado con los prianistas. Ellos buscan a toda costa regresar al poder con mentiras. Son tan falsos como el gobierno de Zedillo, que a pesar de haber endeudado el país, hoy regresa, después de 25 años, hoy regresa con mentiras, con todo el descaro a ponerse ante todos como el benefactor de México. Ellos le apuestan al olvido de sus fechorías por el paso del tiempo. No lo permitamos. El siguiente evento es la presidencia cuestionada y el inicio del prianismo. Estoy hablando del 2006, Felipe Calderón. Hoy se sabe que la alternancia del 2000, cuando ganó Fox, fue un acuerdo que Zedillo hizo debajo de la mesa con Estados Unidos. ¿Qué fue eso? Pues endeudó al país y con ese endeudamiento él acordó que iba a dar la alternancia. Fox, lejos de fortalecer al Estado mexicano, se dedicó a trabajar para el PRI y en 2006 impidió que AMLO llegara a la presidencia. Es muy sabido de todos que incluso él mismo lo declaró, que él iba a hacer todo lo posible porque Andrés Manuel López Obrador no llegara a la presidencia. En ese entonces yo tenía 35 años. El país estaba polarizado nuevamente con la elección de Felipe Calderón. Su presidencia espuria, producto de un proceso electoral lleno de dudas y denuncias. Recuerdo la incertidumbre en las calles, los debates acalorados en cada reunión familiar, pero lo que más marcó en este sexenio fue el inicio de una escalada de violencia sin precedentes, la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico nos sumió en una espiral de miedo e inseguridad. Mi hija era pequeña en estos entonces y ver las noticias, escuchar las historias de terror me llenaba de angustia. La vida cotidiana se vio afectada, salir de noche se convirtió en un riesgo y la zozobra se instaló en el corazón de las ciudades. La unidad familiar se convirtió en un refugio ante un exterior cada vez más hostil. Hoy sabemos que Calderón seguía la misma línea que el PRI, beneficiar a unos cuantos a toda costa. Los asesinatos del 94 de Colosio y Maciú se convirtió en un juego de niños con la asociación del gobierno con el narco a través de García Luna. Era común escuchar historias de desaparecidos, secuestros y muertes en todo el país, con el único objetivo del enriquecimiento de unos cuantos. Si eres joven, seguramente has vivido en carne propia o sabido de reclutamiento de algunos de tus amigos por el crimen organizado. No debemos dejar que esto se normalice. La Cuarta Transformación no ha logrado erradicar la violencia, pero esto no significa que sea cómplice como en el sexenio de Calderón. Hoy el Ejército y la Guardia Nacional buscan cada día pacificar el país. No dejes que el prianismo te confunda al decir que hoy
en día existe un reclutamiento del crimen organizado, ya que la gran diferencia es que antes existía porque el gobierno estaba asociado con el crimen organizado y hoy el gobierno lo combate. Muy bien, el penúltimo evento que les quiero compartir es cuando Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la Cuarta Transformación. En 2018, a mis 47 años, Andrés Manuel López Obrador trajo consigo una nueva ola de esperanza. AMLO finalmente llegó a la presidencia después de años de lucha. Recuerdo que la euforia en las calles, la sensación de que por fin el pueblo había hablado y su voz había sido escuchada. Gran parte de la familia se involucró activamente, contagiados por el entusiasmo de una posible cuarta transformación. Aunque el camino ha sido complejo y no exento de críticas, la sensación de que se están sentando las bases para un México más equitativo, para el rescate de nuestra soberanía y el bienestar de los más favorecidos es palpable. Para mí, ha sido un recordatorio de que la perseverancia y la convicción pueden, con el tiempo, abrir camino. Bien, el último evento que te quiero compartir en este video es cuando llega a la presidencia Claudia Sheinbaum en el 2024, el año pasado. El llegar a la presidencia Claudia Sheinbaum implica el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues bien, 53 años cuando Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia. Esa era mi edad. Fui testigo de un momento histórico porque llega una mujer a la presidencia. Era la primera vez que una mujer ocuparía el cargo más importante en el país. Ver a una mujer al frente de la nación me llenaba de orgullo y todavía de orgullo y esperanza. Es un mensaje poderoso para mi hija y para todas las mujeres de México. No hay límites para nuestros sueños. El camino no ha sido fácil, pero confío en la fortaleza de nuestra gente, en la resiliencia que hemos demostrado a lo largo de tantos años. Mi familia y yo, como millones de mexicanos, estamos listos para seguir construyendo un país más justo, soberano y próspero, porque a pesar de los desafíos, la fe en México, en su espíritu nacionalista y en su capacidad de levantarse una y otra vez, es lo que nos ha mantenido en pie. Como te decía, en otros videos hablaré con más detalle de estos 6 eventos que han marcado mi vida. Por ejemplo, en este último de cuando llega a poder la doctora, hay un tema que ha surgido mucho, que es la evasión fiscal. Esa evasión fiscal que hacen los más ricos. Igual, te dejo en parte de los videos unos extractos significativos de lo que te comento,